Bueno, pasamos a la tercera pregunta, que es sobre la influencia de las y los populistas en el mundo real y en la sociedad, y al revés, influencia de sociedad en futbolistas. Entonces, cómo las imágenes de futbolistas dialogan y reinscriben imágenes de otros personajes de sus épocas. ¿Qué reflexiones tienen sobre esa pregunta? Hay una historia de la que no me olvido nunca, y una reunión en Brasil, por la zona, por el estado de Minas Gerais, una localidad llamada Cayambú, una actividad académica tradicional brasileña que se llama AMPOX, Asociación Nacional de Posgraduación en Ciencias Sociales, y donde había un grupo de trabajo sobre sociología del deporte, y hubo una reunión espectacular en la cual participaron Eduardo Archetti y Roberto D'Amata y Simone Guedes. Y me acuerdo de Roberto D'Amata hablando de cómo le impactaban a él como menino brasileño en los años 40 las imágenes que veía en la prensa deportiva de los jugadores argentinos. Y me parecía jugadores llenos de proteínas. Nunca me voy a olvidar de esa historia, porque tiene que ver con justamente qué tipo de imágenes se construía de los deportistas en los tiempos históricos en los cuales, para colmo, el peso de la imagen móvil era casi inexistente por la ausencia de la televisión y la ausencia del vivo, ¿no? Y entonces, donde lo que funcionaba como imagen era la imagen generada por el relato radiofónico, como dije en otro momento, o lo generado por el relato gráfico, aunque ahí aparecía el valor de la fotografía. Sobre esto hay muchísimo para hacer, sobre esto hay todavía muy poco hecho. Estamos igual que, como decía hace un momento, frente a la carencia de trabajos históricos extendidos respecto de la cuestión de la imagen. Ingrid estaba trabajando eso en Colombia, por ejemplo. No tenemos nadie que esté haciendo algo por el estilo en la Argentina y no conozco trabajos similares en Brasil. Tenemos problemas enormes de archivo, ¿no es cierto?, que suelen dificultar todo el trabajo. Pero ahí habría una cosa interesante. Bueno, nuevamente, yo me la paso encontrando cosas interesantes para trabajar que no pienso hacer. Vamos falar do tópico identidade, mais especificamente da circulação de imagens no futebol globalizado, mobilizando alguns exemplos da realidade latino-americana e, no meu caso em particular, dentro da zona de conforto, que eu tenho mais familiaridade da realidade brasileira. A discussão, então, de como a projeção da imagem de futebolistas ela adquire um certo status de modelo, parte inclusive de uma certa moda internacional, a partir seja de uma chuteira, a partir seja de um corte de cabelo, enfim, uma realidade que nós conhecemos no século XXI, quando a imagem se torna onipresente. Mas eu queria dar um exemplo em relação a isso, que me parece muito emblemático, da história do futebol brasileiro. E assim como eu comentei no vídeo 2, vou aqui me ater ao caso do período da ditadura militar no Brasil. No início dos anos 70, se tornou famoso no Brasil o caso do jogador Afonsinho, que conseguiu, na justiça comum, o passe livre, ou seja, o direito, em detrimento do clube, de orientar a sua própria preferência em relação ao clube que ele gostaria de jogar. Isso após uma série de atritos com a direção do Botafogo Futebol Clube, um clube tradicional do Rio de Janeiro, no qual ele atuava, e que à época era comandado por Zagallo, que havia sido o técnico, depois também de jogador vitorioso na Copa de 1958, técnico da seleção brasileira de 70 e que dirigiu o Botafogo. Eles entram em atrito porque Afonsinho usava barba e usava cabelos longos. E, à época, o regime militar preconizava, e isso reverberava no universo do futebol, preconizava o atleta soldado, cabelo raspado, a aplicação do seu treinamento de forma como se ele estivesse servindo ao exército. E, nesse sentido, a contracultura que havia no universo cultural brasileiro, ou seja,
de que maneira a juventude reagia a esses padrões militarizadores por parte do regime civil-militar, foi incorporado, vamos assim dizer, do ponto de vista do estilo musical, na própria visualidade, no próprio aspecto comportamental de Afonsinho, que se torna um ícone de uma espécie de resistência. É claro que essa também é uma narrativa construída a posteriori, mas que repercutiu bastante nos anos 1970, e outros jogadores também seguiram seu exemplo, como Paulo César Caju, que depois jogará no futebol francês, um próprio jogador argentino, Doval, que joga no Flamengo e também usava cabelos longos, e ele vai se indispor com o treinador do Flamengo, Yustrich, que também era bastante rígido do ponto de vista do jogador que deveria ser enquadrado nas normas e nos comandos que ele, como treinador, dava. Então, tudo isso é uma amostra de que maneira essa porosidade das relações entre esporte e cultura, e no caso do Brasil, dos anos 70, em que a música foi uma espécie de válvula de escape para que as manifestações, do ponto de vista, às vezes, indireto, já que você não podia se confrontar diretamente a todo o poder vigente, mas se traduzia dessa maneira, né? Às vezes até do ponto de vista de detalhes, como uma barba, como o uso do cabelo longo. Isso gera uma série de discussões do universo do futebol, mas que, de alguma maneira, está ali conectado, relacionado diretamente ao que acontecia naquele momento. Então, para esse vídeo, eu gostaria de agregar esses exemplos de futebolistas brasileiros que adotaram uma postura que depois começamos a chamar de rebelde no futebol. E Afonsinho será um caso, jogador do Botafogo, do Fluminense, do Flamengo, será um caso emblemático. Siento que una de las cosas que percibo como muy rica en la historia de las prácticas deportivas es que permanentemente me invita a revisar las definiciones de los objetos de investigación, ¿sí? A veces cuando, no sé, si estamos haciendo la historia política de un partido político o la historia política de un actor armado, como que los contornos de ese problema de investigación son mucho más claros. En cambio, con la historia de los deportistas y por el lugar que los deportistas ocupan como figuras públicas, es mucho más frecuente encontrarse articulaciones entre esas figuras públicas que son los deportistas y otras personas que acaparan la atención de los fanáticos, ahora ya como ciudadanos o ahora como actores políticos. Entonces, en los años 60 y 70, que son los años que yo trabajo, me interesa mucho cómo los futbolistas apropiaron, abrazaron las imágenes, por ejemplo, de los músicos de la salsa de Nueva York, y al hacer ese abrazo, se conectan con las discusiones sobre la vida urbana en Nueva York, sobre los problemas de la migración, de las familias que tienen que enfrentar nuevas condiciones. Eso por el lado de los músicos. Pero también me interesa mucho cómo la figura pública del futbolista se politiza, cómo al aparecer al lado de las imágenes de hombres de la guerrilla o al usar atuendos característicos de los guerrilleros, como podían ser las boinas o las estrellas asociadas al comunismo, hacen circular imágenes que usualmente se asocian al mundo de la política en nuevos espacios. Y me interesa que ese diálogo lo he visto pocas veces rastreado, lo conozco porque los jugadores me hablaron de eso. Lo conozco porque entonces empecé a preguntarme yo también por la manera como los aficionados al fútbol detectan o no esas conexiones, pero siento que es un campo poco explorado y que podría ser útil para nosotros porque nos pone al tanto de cómo conversan proyectos de masculinidad distintos, nos hace conscientes de cómo el mundo de la política o de la política de izquierda o de la política cultural, musical, es un mundo en el que los jugadores de fútbol van a participar de maneras más o menos conscientes, pero van a participar. You know, something that frustrates me a lot is the way in which sports has been separated from other culture by itself even sometimes, and by other cultural producers. And I think that one thing I was really surprised, I'm working on a new book
that has a piece on Afro-Cuban baseball. And I thought during the Cuban Revolution, given the ways in which Fidel had, and not only him, but the other parts of the sports agency, INDER, had thought about it, that we would see a breakdown, you know, between things like here's the theater page and here's the sports page and never the twain shall meet. But actually, I found that no, that in very much the same way, this sort of dichotomy between this is real culture and this is sports continue to exist. And I think we have to constantly sort of acknowledge who that serves. And in terms of labor and cultural labor, I think it serves people that want to atomize and commodify these passions and these artistic productions in the end, by simply saying that there's this huge difference between sports athletes and dancers. And there's not. And of course, there's traditions like capoeira that show us very plainly that that these distinctions are put into place to kind of silo people and create certain structures of power that continue. And so I think it's interesting the ways in which Latin American figures are oftentimes divided in ways, even though we know that, you know, sports has inspired tons of tangos or sambas, and we know from David's work and other people doing football and literature that there have been people like Clarice Lispector and real writers that take inspiration from footballers, and we know that footballers then do the same thing. It'd be silly to think otherwise, and yet there's just simply not enough in, I think, the dominant narratives about those exchanges. You know, you get these kind of wistful things like Galliano saying things like, oh, Carlos Gardel went and visited the World Cup team. But beyond that, like, what do we make of something like that? How can we kind of see Andy Warhol's depiction of Muhammad Ali as making like a different kind of statement than just him liking that guy? And I don't think that a lot of times we've gotten there yet, and I'm self-implicating. I don't think I do that enough also. And that's because, you know, we're still writing the chronologies and the histories of identities in football. We don't have the luxury of the people who study the French Revolution to then look at, you know, this gigantic historiography, and then maybe that's not luxury, and then figure out, you know, how does it coincide with like changes in, you know, composition of music or something. Like, I think that's just really hard work that is ahead of us a little bit. And how identities play, you know, how identities play into that type of stuff. You know, how do they relate? I mean, I do always say, just to answer the first question, because I'm going backwards, I do always say, like, to my students in the United States, the face of our national identity has been very much in the late 20th and early 21st century as a kind of militaristic one, and as a uber patriotic one, if it's the one put forward, you know, the officially sanctioned one. And that popular culture has preserved in many ways a contested idea, you know, one that centers on the African-American experience, one that centers on the immigrant experience, and that popular culture has given us a record of that in ways that we won't find in the archives. And I think that's true in Latin America too, that samba music, for example, has given us a record of the ways in which migrants in Brazil coming to Rio experience the city, or tangos in Buenos Aires. And I think football does that too. It's just a tough slog to get that out of a physical performance that we can't see. Yeah, totally. And it's like you say, like, we're kind of, it's exciting doing history when you're the second generation of people thinking about issues. Not maybe in some areas the first, but like normally, but like we're definitely not a seventh wave historiography of whatever. But when we are, like, when those people come in like 20 years time or whatever, they're going to do some cool stuff, right? But can you do that just now? Probably not, without somebody putting the years in order and putting the names to whatever. And that's an I guess. And that's an imagination process. That's like in itself, when in Futbolera, we say very clearly in the introduction, Josh and I, like, we're creating
a chronology that doesn't exist, that is going to be argued with, that is going to be torn down, that hopefully that is going to be played with, you know, but it's worth trying to do those projects. And I know in, you know, your new book, you're dealing with like early chronologies and how do you, where do you end? Where do you begin? Do you follow the politics? Do you follow the sport in and of itself? And those are fun. I mean, those are the fun questions. And I love to see how different people approach that differently, because there's just not one right answer. It's an imagination, history, so much imagining where we aren't. Yeah. Y yo pensaba esto, ¿no? Podemos hablar de identidades, si querés, todo el día. Eso está bueno, porque es un gran tema de las ciencias sociales y el deporte. Yo lo pensaba más por el lado de las futbolistas nuevamente, ¿no? Pues es el tema para mí también, como tengo la oportunidad de hablar de esto y me parece que está bien. Lo pensaba más en este mundo global, ¿no? De las imágenes de futbolistas que se transmiten masivamente en los diferentes países. También lo pensaba desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? Una figura, la importancia que tiene una figura como la de Marta, la de Rapinoe, y lo digo ¿por qué? ¿No? Porque es esta transmisión de imágenes de futbolistas mujeres que sientan, digamos, como la referencia para las actuales jóvenes, niñas y las futuras generaciones, siento las referencias propias, ¿no? De mujeres que pueden jugar al fútbol. Y parece que estamos en el siglo XXI, y parece que esto que estoy diciendo es como, digo, bueno, tendría que ser así, pero en muchos lugares no lo es. Entonces me parece que tiene, digamos, esta transmisión de imágenes de estas mujeres futbolistas, y que hablo de ellas dos porque son internacionales, son figuras internacionales. Me parece que tiene una importancia vital para esto, ¿no? Para mostrar que las mujeres pueden jugar al fútbol, lo hacen de manera profesional, es su trabajo, ¿no? Son trabajadoras profesionales de este deporte, muestran también y discuten con un modelo androcéntrico, ¿no? Del deporte, porque el deporte ha sido desde sus orígenes asociado a la imagen del varón blanco, del varón de clase burgués, ¿sí? Fuerte, con una construcción, mostrando, ¿no? una masculinidad con determinados valores. Entonces yo pienso que estas mujeres, ¿no? que tienen esta impronta de deportistas, pero con un perfil internacional, con una inserción internacional, muestran esto de mujeres fuertes, mujeres también valientes, mujeres que empiezan a negociar y a debatir el deporte, la idea del deporte o del fútbol, puntualmente hablemos del fútbol, como un nicho masculino, ¿sí? Entonces, y más allá de lo que ellas piensen políticamente, ¿no? Porque ahí también como aparece la diversidad y la heterogeneidad en el campo del fútbol femenino. No todas las futbolistas son feministas o apoyan abiertamente o políticamente, abrazan el feminismo. Algunas estarán de acuerdo con, no sé, la ley del aborto y un montón de demandas y reclamos que se hacen históricamente, y otras serán más conservadoras o no abrazarán. Y eso también es interesante, ¿no? Porque va mostrando la diversidad de posiciones y que eso es posible. Entonces, me parece que acá nuevamente, ¿no? Aparece esta cuestión de, cómo las mujeres o las deportistas se instalan como referentes y permiten esa construcción de identidades para otras personas, y también cómo se relacionan, ¿no? con la sociedad y cómo también se van a alimentar. No conozco, no he trabajado puntualmente en la trayectoria de estas mujeres, sí conozco de lo que ha pasado con las futbolistas, algunas futbolistas en Argentina, cómo ellas fueron, por esta pregunta que me haces de la conexión entre deporte y sociedad, cómo varias de ellas se fueron descubriendo que eran feministas por los reclamos que hacían en el fútbol, sin saber que eran feministas, hasta que escucharon como el discurso, ¿no? De las militantes.
Y ahí fueron reconociéndose en un proceso de que las demandas que hacían tenían que ver con el movimiento que era como más ajeno al fútbol, ¿no? Entonces digo, estos diálogos que establecemos entre fútbol y sociedad y cultura están permanentemente, ¿no? Se van nutriendo mutuamente. Sí, es bien amplio, ¿no? Digamos, el tema identitario es también un elemento consustancial con el fútbol, porque, digamos, uno tiene identidades con equipos, digamos, locales que están vinculados a su experiencia biográfica. Uno generalmente es hincha digamos, por lo general, no todo, pero por lo general es hincha de un club determinado, por tradición familiar, por experiencia de socialización regional, por gustos deportivos, etc. Y uno se siente identificado, ¿no? Esa identificación, digamos, es muy fuerte y arraigada. En el fútbol moderno uno puede identificarse o ser hinchas de varios clubes al mismo tiempo, que es una forma global de vivir el fútbol, pero también con la cultura popular, ¿no? Yo creo que el fútbol está muy ligado a la cultura popular, en la medida que es un deporte popular. Y entonces los personajes, los antihéroes, los héroes, digamos, las personas que tienen reconocimiento, que significan mucho para los grupos de hinchas, diferentes grupos de hinchas, son trasladados al fútbol, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Che Guevara, digamos, ¿no? El Che Guevara es un personaje de la cultura popular que tiene la imagen de ser un hombre heroico, que murió por sus ideas, digamos, y que no renunció, digamos, a lo que pensaba. Y un elemento en el fútbol muy importante es la fidelidad, ¿no? De estar en las buenas y en las malas. Un hincha tiene, digamos, una mayor valoración en la medida que es incondicional en ese sentido, ¿no? No que me estoy cambiando de equipo, esto más bien en el mundo del fútbol es visto una tradición, ¿no? Entonces, este tema de la heroicidad, del apego, de la lealtad, en las buenas y en las malas, ¿no? Es un elemento muy importante. Y los héroes populares, ya sea, digamos, héroes como antihéroes, digamos, ¿no? También hay antihéroes, los Robin Hoods, digamos, también mueren en su ley, digamos, son, digamos, personajes que su vida es una expresión de una consecuencia en lo que ellos creen y viven. Y el fútbol es eso también. Entonces creo que ahí hay un tránsito, digamos, el tema de los tránsitos es bien interesante, cómo se transita desde, digamos, la guerrilla, la música, la masculinidad, la feminidad, los animales, etcétera, etcétera, cómo se transita hacia el fútbol, es un elemento fascinante, ¿no? De estudio.